Bueno, en esta ocasión vamos a ver en realidad cómo se aborda un proceso de selección de materiales desde el inicio. Imaginemos una situación en la cual queremos sustituir un material por otro para una aplicación determinada. Si vemos en pantalla, en realidad lo que se realiza es lo que se denomina, es como hay que proceder normalmente, es lo que se denomina una aproximación sistémica a la selección de materiales. Primero tendríamos que definir muy bien qué función hace el componente que queremos sustituir, como aquí vemos, ¿no? Cómo funciona el componente. Por ejemplo, pues un panel sometido a flexión o un cable de acero sometido a tracción. Tenemos que definir muy bien cuál es la función. O un contenedor metálico, por ejemplo, sometido a presión interna, porque contiene un gas. Bueno, una vez que hemos definido bien la función del componente, tendríamos que saber pues, cuáles son las restricciones. Es decir, qué condiciones tiene que cumplir el componente, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir ese componente cuando trabaja en servicio, cuál es el funcionamiento, bajo qué restricciones trabaja. Por ejemplo, pues está sometido a cargas de 100 megapascales o está en un ambiente en el cual está en contacto con atmósfera salina, por ejemplo. Y asimismo se pueden generar restricciones en cuanto a la fabricación del material, es decir, el material tiene que ser fabricado por colada o tiene que poder soldarse, por ejemplo, una condición para la selección de un sustituto de un material. Si el que sustituimos se suelda para unirse a otro componente, pues obligamos a que el material sustituto también se tenga que poder soldar. Bueno, pues esas son restricciones que tiene que cumplir el nuevo material que nosotros seleccionamos para fabricar el componente, y a partir de ahí pues tenemos que ver qué objetivos vamos buscando con el nuevo componente. No tiene sentido sustituir un material por otro porque sí, a lo mejor queremos minimizar la masa del componente, como veis en pantalla, o minimizar el coste, conseguir una pieza que genere el mismo tipo de servicio pero que sea más barato, o pues aumentar la seguridad del componente. Imaginaos lo que decíamos antes, un tanque a presión, y de repente queremos meter más presión y queremos un material que nos aguante más presión interna para aumentar la seguridad, lógicamente, del depósito. O queremos aumentar pues, la resistencia térmica de un componente. Bueno, eso es el objetivo y es lo que se debe maximizar o minimizar a la hora de la sustitución del componente. Bueno, entonces, eso en el CSDUPAC. Ahora vamos a ver cómo se trabaja. Es lo que se denomina la búsqueda del índice del material. Normalmente en los libros lo podéis encontrar con la letra M, vienen caracterizados por la letra M. El índice del material es lo que queremos maximizar o minimizar y cómo se relaciona ese índice, esa propiedad del material, con cómo funciona el componente y bajo qué solicitaciones está sometido. Bueno, si abrimos el CSDUPAC vamos a hacer un caso para ver bien cómo funciona cuando ya se trabaja en la selección con índices de material. Vamos a hacer un caso que es, en concreto, pues vamos a ver cómo se podría sustituir un cable, con qué material podríamos fabricar un cable, sustituir un cable de acero de un ascensor por otro tipo de material metálico. Entonces, los cables de acero que se utilizan son cables de alta resistencia. Vamos a ver en pantalla a continuación pues qué características tienen esos cables. Podemos ver aquí en pantalla qué características tienen esos cables, como suelen ser cables trenzados, compuestos a su vez por múltiples filamentos, como veis en pantalla. Si viéramos una imagen de estos cables, pues aquí tenéis algunas de las imágenes de los cables de acero para ascensor. Son cables muy resistentes, y vemos cómo pues, las condiciones de resistencia que tenemos que imponer pues tienen que soportar, por ejemplo, los de mayor resistencia pues soportan tensiones de hasta 1770 megapascales. No pueden romper bajo esa tensión. Entonces eso sería un límite mínimo a imponer en nuestro material. Bueno, si
quisiéramos definir un poquito lo mismo que hemos visto aquí, para seguir la misma sistemática en cuanto a la aproximación sistémica, pues lógicamente lo que tendríamos que decir, pues cuál es la función, cómo trabaja el componente. Pues el componente trabaja a tracción, es un tirante, es un cable que trabaja a tracción, está sometido a tracción. ¿Cuáles son las restricciones? Pues las restricciones son, lógicamente, vamos a procurar, bueno, el cable va a seguir trabajando a tracción y la restricción es que sea lo más rígido posible. El material, vamos a trabajar bajo un criterio, una restricción de trabajar en región elástica. El material tiene que ser lo más rígido posible. No vamos a permitir que el material plastifique. Imaginemos que subimos en un ascensor que tiene unos cables que se les permite la plastificación. Pues no nos pararían nunca en las plantas correspondientes porque el material estaría estirando por encima de sus posibilidades dentro de la región elástica. Entonces, vamos a hacer que no plastifique, vamos a estar trabajando con criterio de rigidez. Y el objetivo de este ejercicio es, vamos a intentar, como veis ahí, minimizar la masa. Bueno, ¿eso cómo se realiza en selección? Bueno, pues hay que hacer, uno se sabe desarrollar las ecuaciones matemáticas para calcular el índice del material, o bien, afortunadamente, en el CSDUPAC eso viene implementado. Si abrimos el CSDUPAC, por ejemplo, la base de datos de nivel 3, como vemos en pantalla, y nos vamos a Help, aquí en la ayuda, pulsamos nuevamente Help, y se nos abre pues esta ventana, que si le damos a Quick Start, tenemos aquí lo que se llama la tabla de índices de desarrollo o de índices de material, ¿vale? Que también se denomina así, de lo que estábamos hablando. Entonces, si pinchamos sobre tabla de índice de los índices de materiales, pues vemos cómo tenemos se nos abren aquí unas tablas en el cual podemos trabajar, ¿veis? Con diseño con rigidez limitada o diseñar con resistencia limitada. Y podemos, por ejemplo, intentar minimizar, si es la función objetivo, minimizar la masa o minimizar el coste del material o minimizar la huella de CO2 o la energía que se consume en la fabricación del componente. Bueno, en nuestro caso particular, como hemos visto, lo que queremos es minimizar la masa, ¿verdad?, del componente, y como no debe plastificar, pues vamos a trabajar, ¿vale?, con la limitación, diseño limitado por rigidez. Entonces sería esta situación. Si seleccionamos, vemos cómo se nos abre una tabla donde nos va a decir pues cuál es el índice de material que tenemos que maximizar o que tenemos que minimizar. Bueno, entonces, en nuestro caso tenemos, es un cable de acero cilíndrico, eso, la geometría también viene impuesta en el ejercicio, ¿verdad? Es un cable de acero el que queremos sustituir, trabaja, como vemos aquí, en tensión, perfecto, sería este caso. La longitud es fija, la longitud del tirante de acero es fija, y la sección es lo que puede ser libre. Podemos trabajar con un material que sea mucho más resistente y necesitar menos sección, o con un material que sea menos resistente y necesitar más sección de cable para aguantar el mismo peso. Bueno, pues en este caso lo que nos dicen es que para minimizar la masa, como vemos ahí, tendríamos que intentar maximizar este índice, el módulo de elasticidad dividido la densidad, es decir, el módulo de elasticidad específico. O podríamos también, para minimizar la masa de este tirante, minimizar el inverso, la densidad dividido el módulo de elasticidad. Normalmente, uno siempre, cuando trabaja con propiedades mecánicas, uno tiende a decir, bueno, pues lo que tengo es, para minimizar la masa, tengo que maximizar esta relación. Es lo lógico. Entonces tendríamos que buscar materiales que maximizaran esa relación, módulo de elasticidad dividido densidad. Bueno, veis lo útil que es, porque si no os tendría que enseñar a cómo se desarrollan matemáticamente estas ecuaciones hasta llegar a que el m que quiero maximizar es módulo de elasticidad dividido densidad. En este caso
El CSEDUPAC ya lo tiene implementado y simplemente consultando la tabla podemos ver. Bueno, a partir de aquí vamos a trabajar primero metiendo las restricciones, y a partir de ahí vamos a generar un diagrama de ASBIS, como ahora os voy a explicar, y vamos a terminar seleccionando los materiales más adecuados ya teniendo en cuenta ese índice de material que queremos maximizar. Bueno, si os acordáis, en el ejercicio se decía que vamos a sustituir un cable de acero. Pues vamos a, por ejemplo, lo primero que vamos a buscar es pues, un tipo de acero con el que se pueden realizar estos cables. Ahí veis el IC 9260, perdón. Este acero, pues lo vamos a poner, aunque ya lo tengo puesto porque he hecho el ejercicio antes, lo vamos a añadir a favoritos. Ese acero que está templado con en aceite y posteriormente revenido a 425 grados, lo vamos a seleccionar como material. Vamos a suponer que es ese material que habitualmente se utiliza, ¿vale? Y ahora le vamos a buscar un sustituto. Es interesante añadirlo a favoritos para luego comparar dónde está ese material en relación a los que vayamos a seleccionar. Bueno, ya lo hemos hecho, ¿vale? Hemos añadido ese material a favoritos y a partir de ahora empezamos el proceso de selección. Si os acordáis, se decía que el cable tiene que ser, el sustituto tiene que soportar una carga máxima mínima de 1770 megapascales para no romper, ¿verdad? Bueno, pues eso podemos introducirlo ya. También podemos decir ya con qué tipo de materiales vamos a trabajar, qué tipo de cables podemos fabricar. Pues hombre, fabricar cables cerámicos no tiene mucho sentido, ¿verdad? No parece muy obvio, muy sensato. Fibras y partículas lo quitamos, estamos seleccionando bajo qué familias podemos seleccionar el material final. Le vamos a quitar también los polímeros, vamos a dejar metales y aleaciones y le vamos a dejar materiales híbridos, porque bueno, pues de ahí puedes seleccionar materiales interesantes a la hora de buscar un sustituto. Bueno, dentro de los metales y aleaciones, pues en principio vamos a dejar todos y veremos a ver qué pasa posteriormente si no nos quedan demasiados materiales. Bueno, aplicamos y nos quedan 2910 materiales posibles. Claro, no hemos metido prácticamente, quitando las familias que podemos seleccionar, pues no hemos metido ningún requisito más. Bueno, vamos a meter el requisito mecánico, la restricción mecánica, y es que el material tiene que soportar mínimo una tensión máxima de tensile strength mínimo, tiene que ser 1770 megapascales. Tenemos las unidades correctas, megapascales, aplicamos. Bueno, el número de materiales, como veis, ya se ha reducido simplemente a 202 materiales. Bueno, ahí lo tenéis, 202 materiales. ¿Qué más? ¿Qué más nos pedía? Bueno, pues ahora le vamos a intentar minimizar la masa, lógicamente. Vamos a introducir el índice del material. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si os acordáis, el índice era módulo de elasticidad dividido la densidad. La forma más elegante de hacerlo es realizar una gráfica, un diagrama de ASBIS, en el cual en el eje de las, a mí me gusta trabajar con la propiedad mecánica en el eje de las IES, en el eje de las IES pusiéramos, en este caso, el módulo de elasticidad. Si os acordáis, por defecto, CSEDUPAC trabaja con escalas logarítmicas en los ejes y en el eje de las X vamos a poner la otra propiedad que está dentro del índice, que es la densidad. Bien, si ponemos la densidad y hacemos una representación gráfica, hacemos que se nos represente esos materiales que pasan, son estos que vienen a color. Todos los demás son los que no cumplen el criterio límite que hemos metido de la tensión máxima mínima de 1770 megapascales. Ocultamos todos esos registros, ¿vale? Vemos dónde está nuestro material favorito. Ahí está, ¿veis? Si pincho en la estrella se nos manifiesta dónde está nuestro material favorito y los que hay alrededor en color pueden ser posibles sustitutos a ese material. Bueno, si le pedimos que nos centre un poquito más esos materiales, dándole aquí, a la autoescala, nos ha centrado los materiales candidatos posibles. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Decíamos, el índice del material, la M, lo tenemos que maximizar.
Bueno, si nosotros a una posible ecuación que fuera m es igual a módulo de elasticidad dividido densidad, sacáramos logaritmos, dijéramos logaritmo de m es igual a logaritmo de e dividido la densidad, y despejáramos y pusiéramos logaritmo de e es igual a la resultante, tendríamos la ecuación de una recta. La ecuación de una recta que sería logaritmo de e es igual a logaritmo de m más logaritmo de la densidad, que es lo que tenemos en esta representación gráfica. Eso es igual que la ecuación de una recta, donde la y de la recta sería el logaritmo de e, donde la ordenada del origen sería el logaritmo de m y donde la x sería el logaritmo de la densidad y la pendiente de la recta sería 1. Bueno, pues con CSDUPAC, en estas representaciones gráficas se pueden trazar rectas de pendiente determinada. ¿Cómo? Mediante este simbolito de aquí. Si seleccionamos, nos dice, dime cuál es el índice, cuál es la pendiente de la recta que quieras representar. Pues en este caso es 1, pero si fuera 2, pues pondríamos aquí 2, ¿vale? Es 1. Y a partir de ahí nos pregunta también, ¿qué quieres? ¿Maximizar ese índice o minimizarlo? Pues os acordáis, queremos maximizarlo. Hemos representado un módulo de elasticidad E dividido la densidad. Y queremos maximizar ese índice. Bueno, pues le seleccionamos en maximizar, le damos a OK y fijaros lo que pasa. Se ha convertido el cursor en una cruz. Si ponemos esa cruz donde queramos, se nos convierte en una recta de pendiente 1. Y ahora, ¿con qué materiales nos podemos quedar? ¿Cuáles son los que hacen que la masa se minimice cumpliendo el requisito de estar trabajando con los materiales más rígidos? Bueno, pues son los que maximicen, podemos ir subiendo esta recta y aquellos que quedan por encima son los materiales que cumplen ese criterio de rigidez y cumplen que estamos minimizando la masa cumpliendo ese criterio de rigidez. Nos podemos terminar quedando con uno o varios. Lógicamente, según yo voy subiendo, ¿veis lo que pasa con los de abajo? Desaparecen. Esto implementa restricción. Si veis, tenemos 51 materiales. Si sigo subiendo, nos puede llegar a quedar solo uno. Entonces, hemos hecho un barrido, una selección bastante estricta, porque de los 3.000 y pico materiales iniciales nos quedan 199 candidatos. Vamos a ver dónde está el acero con el que supuestamente se hacía el cable. Pues ahí está. Mínimo tendríamos que trabajar con materiales que estuvieran pues de ahí hacia arriba. Mínimo, porque si no, no estaríamos mejorando la rigidez. De esta manera estaríamos igualando. Con lo cual, con todos estos materiales se podría, en una primera aproximación, decir que se podrían fabricar cables de acero, para ascensor, ¿vale? De estos materiales. En concreto, ¿qué familias de materiales son? Pues ahí tenéis. Fundamentalmente son materiales compuestos y materiales metálicos, entre los cuales, pues lógicamente, tenemos también otras calidades de aceros, fundamentalmente, ¿vale? Aceros de baja aleación o aceros para herramientas, y dentro de materiales compuestos, bueno, pues ahí tenemos por ejemplo, un carburo de wolframio reforzado con cobalto. Aquí tendríamos un preimpregnado de fibra de carbono. Bueno, si solo ponemos esos requisitos, todos estos materiales podrían ser susceptibles de fabricar un tirante de ascensor, un cable de ascensor. Podríamos meterle posteriormente condicionantes de cómo se tiene que fabricar, si se puede soldar, si no se puede soldar, si hay que fabricarlo por trefilado. Bueno, que nos descartaría materiales posibles. Pero bueno, este sería, ¿vale?, para que viéramos un ejemplo inicial de cómo se trabaja con índices de material. Tendríamos que maximizar. Si nos dicen cuál es el más, pues al final el más estricto de todos sería este. Lógicamente, pues por ejemplo, uno de los criterios puede ser, también a incorporar, puede ser el precio. Si nosotros seleccionamos estos materiales, vamos a ver dónde está nuestro favorito. Ahí, estamos seleccionando por lo menos los que sean igual de resistentes que nuestro acero. De partir, bueno, si a esos ahora le hacemos una representación gráfica donde le decimos ordénalos por precio, pues podemos ver cuál de esos materiales son los más baratos. Lógicamente, en esta región de aquí abajo pues van a estar los aceros. En la región más alta
pues van a estar los materiales compuestos, de distinta naturaleza. Aquí tenemos incluso, ¿vale? Bueno, el rodio de pureza comercial, eso es muy claro, veis lo carísimo que es trabajar con ese tipo de material, con lo cual para la aplicación en concreto, bueno, estaría prácticamente descartada, ¿vale? Y al final siempre la selección en este caso, sustituir un acero pues más económico que otro acero de características similares es muy difícil, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poquito cómo se trabaja con solo un índice de material. Se puede trabajar con más, podemos intentar minimizar la masa y minimizar el coste también, entonces tendríamos que trabajar con 2 índices. Imaginaros la situación, vamos a repasar una cosita, imaginaros que en vez de ser un tirante a tracción, pues estuviéramos diseñando una plataforma que trabaja a flexión y una plataforma que es rectangular. La forma también está implicada dentro de las restricciones, cuál es la geometría, ¿vale?, del material. Pues si estuviéramos trabajando pues con criterio también de rigidez y quisiéramos minimizar la masa, fijaros, si bajamos aquí, tenemos un panel sometido a flexión, veis que el índice que tenemos que maximizar en este caso es distinto. Es el módulo a flexión de su F elevado a 1/3 dividido la densidad. Bueno, si eso fuera así y tuviéramos que trabajar con el índice del material, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues en este caso, si uno saca logaritmos, y dice logaritmo de m es igual a logaritmo de e sub f elevado a 1/3 dividido la densidad y despeja, igual que en el caso de antes, lo que tendríamos que trabajar, vamos a ponerlo aquí, aunque lógicamente no son los mismos materiales ni es la misma resistencia, simplemente vamos a cambiar los ejes para que veáis cómo se trabajaría. Bueno, pues en este caso tendríamos que seleccionar, vamos a irnos a la gráfica anterior, vamos a borrar esta línea y vamos a modificar los ejes. Vamos a trabajar, hemos dicho, en este caso, con el módulo a flexión, ¿sí?, el flexural modulus, le damos OK, y tendríamos que también modificar el eje de las X, no, el eje de las X se quedaría tal cual, con la densidad. Vale. Y ahora, a la hora de sacar la recta, ¿con qué pendiente la tendríamos que sacar? ¿Os acordáis que el módulo de la flexión estaba elevado a 1/3? Cuando despejamos, se nos convierte en que la X de la ecuación de la recta está multiplicada en este caso por un valor de 3, que es la pendiente, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos que trabajar sacando una recta de pendiente, como veis ahí, 3, y tendríamos que maximizarla. Y ahí la tenéis, ¿sí? Tendríamos que maximizar esa. Entonces nos va generando pues distintos materiales candidatos posibles. Nos podemos quedar pues con todos estos, por ejemplo, y luego ya aplicar más criterios o ir buscando el más restrictivo. Bueno, de esa manera se trabajaría pues con una recta de pendiente distinta, porque en este caso la flexión estaba elevado a 1/3, como habéis visto.